vez que me toque predicar voy a traer algunas. Mira lo que dicen algunas de estas citas. ¿Cómo podría pasar los mejores años de mi vida viviendo por los honores de este mundo cuando miles de almas mueren cada día? Profundo, ¿verdad? C.T. Studd escribió esto. Otra cita. Su autoridad en la tierra nos permite atrevernos a ir a todas las naciones. Su autoridad en el cielo nos da nuestra única esperanza de éxito. Y su presencia con nosotros no nos deja otra opción. John R. Stott. Bien, aquí te aparece esta otra. Las personas llenas del Espíritu Santo están comprometidas con la obra de Dios. Quieren estar donde más se necesitan los trabajadores. Y no hay una necesidad más apremiante para llevar el Evangelio a hombres y mujeres atados al infierno. Robert E. Coleman. Una más. Hay tres tipos de cristianos cuando se refiere a las misiones mundiales. Los que van, los que envían y los desobedientes. Quizá una más. Si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio que yo pueda hacer será demasiado grande para que lo haga por Él. Lo repito, si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio puede ser demasiado grande para que lo haga por Él. Otra cita de C.T. Studd. Tengo muchas más aquí, pero muchas de estas citas yo las pongo en mi oficina, ahí colgadas. Tengo muchos papelitos ahí pegados enfrente de mi oficina. Y esto me hace recordar, hermanos, el propósito por el que estoy aquí en la tierra. El Señor tiene un propósito para nosotros. Y durante este mes vamos a hablar sobre lo que la Biblia enseña sobre ir, la importancia de ir. No solamente a la comunidad cercana a nosotros, hacia a los vecinos, a la ciudad cercana a nosotros. Ahí tenemos acceso, podemos hacerlo. Pero también el ir a otras naciones. Y de eso trata en gran parte el tema de misiones. ¿Cómo vamos a hacer, siendo que tenemos responsabilidad en esto, cómo vamos a hacer para llevar el Evangelio a lugares donde yo no puedo llegar? Ahí tenemos al hermano Kevin que quiere ir a Paraguay con su esposa. Ella es enfermera, él tiene un buen trabajo, los dos tienen muy buen trabajo, es arquitecto. Y sin embargo va a dejar todo para irse a Paraguay como misioneros. Ella quiere trabajar más bien en zonas rurales. Él quiere trabajar más bien en ciudad. ¿Qué puede mover a dos jóvenes como estos que dejaron sus países para buscar un poquito una vida mejor, ¿no? Como la que muchos buscan en Estados Unidos? Y luego, años después, cuando el Señor empieza a tocar el corazón, decir, mira, no vamos a ser felices aquí si no seguimos el llamado de Dios. O por ejemplo, misioneros como el que tenemos en Inglaterra o en Irlanda o hasta hace poco en Israel, en Rumanía, en Escocia. En España tenemos a 3 misioneros, uno en Guadalajara, el otro está en Madrid y el otro en Valencia. Tenemos a los Clements que trabajan en una zona muy difícil de Inglaterra. A las afueras de Londres hay una ciudad muy rica, se llama Surrey. Surrey lo pronuncian ellos. Y cuando vas a hablar con el hermano Clements, te dice, Sammy, aquí la gente no quiere de Dios. Cuando le contamos historias de Rumanía, y de allí parece que la gente no tiene nada, lo único que pueden encontrar consuelo es en Dios. Dice, pero aquí en esta parte del mundo la gente vive muy bien y no tiene ningún deseo del Evangelio. Y sin embargo el Señor los ha puesto allí. Ellos no son de Inglaterra, son de Irlanda del Norte, bueno, también es parte de Inglaterra. ¿Qué puede llevar a un joven como el hermano Marwan y su esposa Mafe a decir, mira, vamos, podemos ir a España, podemos vivir allí muy bien, no, pero queremos quedarnos en Marruecos sabiendo de que en cualquier momento que la gente, las autoridades, bueno, los que han estado por allí lo saben muy bien, en cuanto las autoridades sepan que lo que estamos haciendo nos pueden arrestar? Y sin embargo siempre les ves con una sonrisa en sus rostros. ¿Qué puede mover a estos y miles de personas más a querer dejar la comodidad para ir a otros sitios y llevar el Evangelio? ¿Qué pudo moverme a mí y a mi esposa a dejar Madrid cuando teníamos a toda la familia allí, un trabajo fenomenal,
que me costó más de 20 trabajos conseguir, 20 años conseguir, y decir, Marisa, últimamente no puedo dejar de pensar en esto. Y me dijo mi esposa, como es ella, dijo, espero que diferencie la voz interna tuya de la voz del Espíritu Santo. Una vez que lo tuvimos seguro, dejamos todo aquello y nos vinimos para acá. Y este es el resultado de esos años de trabajo. ¿Qué puede mover a hermanos misioneros como hermano Timoteo? Él tenía un brillante futuro como arquitecto si hubiera seguido ese camino, su esposa. Y decir, no, vamos a Europa. Primero en Francia, luego en Luxemburgo. No sé cuántos sitios fueron, pero ellos son como las tortugas, llevan la casa consigo, ¿no? Bueno, dejar todo eso. Y ahora en España, a los 73 años, o 72, 70, cuando ellos vinieron, lo único que uno piensa, hermano Timoteo, es jubilarse. No. Gracias. Él dijo, no, yo no estoy aquí para jubilarme. Claro, mejora mucho el clima en comparación con lo que hay en Luxemburgo, pero ¿qué mueve a estas personas a empaquetarlo todo y marcharse? Dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pues durante los próximos domingos vamos a estar hablando sobre eso. Y espero que al final no diga, bueno, yo ahora ya estoy convencido de que debo de dar un poquito para la ofrenda misionera. No, ese no es el objetivo. El objetivo es que podamos decir, Señor, heme aquí. Envíame a mí, a la gente que tengo alrededor. Pero el Señor, hay muchos a los que yo no puedo alcanzar. Por lo tanto, ayúdame a mí a poder dar para que otros puedan ir en mi lugar y se puedan establecer obras. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, ninguno podría decir que no son el resultado de la obra misionera. Ha sido algún misionero en algún momento de su vida que le habló del Evangelio. Y si no fue directamente del misionero, fue uno que vino en la cadena. Pero todos, hermanos, somos resultado de lo que llamamos de estar involucrados en la gran comisión. Y en lo que tengo para vosotros hoy, quiero hablaros de 3 simples verdades sobre misiones. Y como soy muy dado a preparar el mensaje con 3 puntos, tengo 3 buenas razones, 3 simples verdades sobre misiones. ¿Por qué debemos enfatizar como iglesia el tema de misiones? ¿Por qué debemos estar conscientes de este tema? Bien conscientes, pero conscientes hasta el punto de que el corazón empieza a palpitar como el corazón del Señor Jesucristo. Alguien dijo una vez que si pudiéramos poner el oído en el pecho del Señor Jesucristo, el zumbido, el palpitar de su corazón sonaría misiones, 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 algo así. Él dio su vida por nosotros. Él fue el primer misionero, por ponerlo de alguna manera. Y Él no dio unas monedas De su vida. Él dio su vida. Y vamos a ver en Filipenses, como el capítulo 2, donde dice, tened vosotros el mismo sentir que tuvo Cristo. Es decir, el Señor nos llama a tener un corazón como el del Señor Jesucristo. Y el corazón del Señor Jesucristo, hermanos, palpita misiones. 3 simples verdades sobre misiones. Misiones es el corazón de Cristo. Las últimas instrucciones que dio a sus discípulos, ¿cuáles fueron? Y yo tengo toda autoridad. Por tanto, id. Y nos pide que sigamos su ejemplo. Otra verdad simple sobre misiones es la esperanza de los condenados. No hay otra forma. No hay una puerta trasera al cielo. El Señor ha dado una sola puerta. Y esa puerta es la esperanza de todos los condenados, los que hoy en día no conocen a Cristo como Salvador. Y la tercera tiene que ver mucho con nosotros. Hermanos, si queremos una iglesia saludable, entonces tenemos que centrarnos en el tema de misiones. Misiones es la salud de la iglesia. En todas sus facetas, en todas sus formas. Ayer estuvimos
hablando en el estudio con los varones sobre los diferentes aspectos de misiones. Misiones también no es solamente evangelizar, es también adiestrar para el ministerio. Enséñales que obedezcan las cosas que yo os he enseñado. Esto es misiones, lo que estamos haciendo aquí. El seminario de crecimiento cristiano es misiones. El discipulado es misiones, adiestrando a otros para que vayan sin temor. Por cierto, hemos cantado esa canción, No te dé temor. ¿Cuántos han tenido temor en algún momento cuando se trató de abrir la boca y hablar a otra persona del Evangelio? Venga, levanta tu mano. Dirás, bueno, el apóstol Pablo nunca tuvo temor. Bueno, él pidió a la iglesia, a las iglesias, que orasen por él para tener denuedo. Eso significa que en algún momento dado Pablo dijo, esto va a ser difícil, va a ser complicado, aquí puede que me juegue la vida y empezar las piedras un poco a temblar, pero hermanos, pidió a las iglesias que orase para que el Señor le diera valentía. En algún momento de mi vida, por supuesto que he sentido temor, pero tenemos que vencer el temor con el amor. Entonces, todo esto involucra misiones, y misiones tiene que ver con el dar. Durante este mes vamos a estar hablando sobre la importancia de dar, o sea, aparte de para mantener la iglesia, que tiene ya sus gastos, es decir, ir un poco más lejos. Es decir, pues yo podría apartar, no sé, tomarme 2 cafés al día en el bar, pues me voy a tomar 1 a la semana. Pues eso, con eso ya ahorrarías un dinero para... Hay muchas formas de ahorrar así. Cuando queremos ahorrar podemos hacerlo, ¿verdad que sí? De una manera sorprendente. Mi esposa muchas veces me sorprende y dice, a mí, ya podemos ir de vacaciones otra vez. Digo, ¿por qué? Dice, ya tengo la hucha llena de monedas. Digo, ¿y esa moneda dónde sale? De todo lo que sobra, lo vamos a meter. Y me di cuenta de que al final de 6 meses, 1 año, tenemos ahí para algún caprichito. Y muchas veces ese caprichito, ¿sabéis lo que hacemos con él? Pues vamos a darlo para la obra misionera. O sea, quiero decir que mi madre tenía un refrán, decía, el que quiere, puede. Bien, teniendo esto en mente, estas 3 simples verdades, vamos a ir explorando cada una de ellas. Pero quiero que empecemos pues con el pasaje clave, que es Mateo 28, 16 al 20. Venid conmigo a Mateo. El contexto de este capítulo es muy importante porque fueron las últimas palabras que pronunció el Señor Jesucristo estando en la tierra. Nada más pronunciar dar la gran comisión a sus discípulos, ascendió a los cielos y ya no le vieron más. No sé, pero las últimas palabras que alguien te dice suelen ser palabras muy importantes. Si te has visto quizá en el lecho de muerte ante un miembro, quizá tu padre, tu madre, no sé, y tenían palabras importantes. Esas últimas palabras son sumamente importantes, van a resumir todo lo que ha aprendido esa persona de su vida. Es un tesoro de sabiduría. Y en ese contexto, hermanos, aquí vemos al Señor Jesucristo reuniendo a sus discípulos, y dice ahí en el capítulo 28, empezando el versículo 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, toma nota que las siguientes 2 palabras descansan en eso que ha dicho. Toda potestad me es dada en el cielo. Por lo tanto, en base a esto, nos da una orden. Yo lo llamo las órdenes de nuestro comandante en jefe celestial. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Nota, esto es muy importante también, esto muchas veces lo pasamos por alto. No es solamente enseñar, sino enseñar que guarden, que sean obedientes. Y en parte es lo que vamos a hacer durante el mes de misiones. Aprender de que esto no solamente es una enseñanza bíblica, es algo que la iglesia, todo hijo de Dios, debe de obedecer. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes lo que pasó justo después? Desapareció en las nubes.
Imagínate el sentimiento que había en el corazón de estos discípulos. Ya no va a estar con nosotros. Pero luego al mismo tiempo acordándose, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo va a estar con nosotros si ya no está con nosotros? Bueno, para eso nos dejó el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que donde quiera que vayamos llevemos al mismo Señor y su Espíritu con nosotros para poder hacer la obra que Él nos llamó a hacer. Entonces, cuando hablamos de misiones, hermanos, dice el pastor, mira, yo no creo mucho en eso de misiones, porque dame un versículo en la Biblia donde venga la palabra misiones. ¿No la hay? Pues entonces yo no lo voy a creer. Bueno, tampoco viene la palabra Trinidad, y sin embargo tenemos la enseñanza sobre la Trinidad. Tampoco viene la palabra textual rapto, pero todos creemos que el Señor Jesucristo va a regresar, ¿verdad? Hay muchas palabras que en teología pues las resumimos a algo como, por ejemplo, misiones, y digo, pero ¿esto es bíblico o no es bíblico? Y además os digo una cosa, hay muchas iglesias, por desgracia, que no promocionan esto. Se centran más bien en crecer, en multiplicarse, pero no tienen, digamos, algo como lo que llamamos aquí un programa de misiones. Tenemos, hermanos, un mandato de Dios, y nos llama a la acción. Hay un mensaje que proclamar. Hay una tarea que realizar. Y escucha, esto no es para el hermano Pardo, para el hermano O'Sullivan, y para el hermano Nutz y su hijo Nutz también, o para el hermano Marwan, o para el hermano Clemens, o para el hermano... en fin, no, es para todos nosotros. Amén. Vale, menos mal que habéis puesto una mano ahí, porque yo no hubiera sentido muy mal. Y curiosamente, hermanos, esto estaba ya planeado en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Qué promesa? Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nota lo que dice 1 de Pedro 1:19 al 20, ya hemos estudiado esto. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Presta atención, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hermano, la caída del hombre no le vino a Dios por sorpresa. Y Dios ya tenía un plan. Y es de ir y llevar ese mensaje de salvación. Primero enviar a su Hijo como remedio, único remedio. No hay otra forma de salvarse. No es por buenas obras, no es por venir a la iglesia durante toda tu vida, no es leyendo la Biblia, conociéndola de cabo a rabo, no. Hay muchas cosas que hacemos que son muy buenas, pero ninguna de estas te van a salvar de la condenación del infierno. ¿Qué dijo el Señor? ¿Quién se sabe Juan 14:6? Jesús dijo, yo soy Él, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma. Pastor, es que mi madre fue muy buena, no lo suficiente. Yo tuve una madre que fue extraordinariamente buena, pero no fue al cielo, si está en el cielo hoy en día, por ser buena, sino porque un día tuve el privilegio de guiarla a los pies de Cristo y ella recibió a Cristo como Salvador, dándose cuenta de que era el único camino. El corazón de Cristo, la esperanza de los condenados y la salud de la iglesia. Vamos ya pillando alguna de estas cosas. Misiones es el corazón de Cristo. Es interesante cómo el Señor Jesucristo llevó a cabo su ministerio. En un momento dado tenían que pasar de una zona desde Judea hasta más al sur, y claro, había dos caminos que podían tomar. Podían ir por el camino más largo o el camino más corto. El Señor Jesucristo decidió ir a atravesar un camino que le llevaría a atravesar
Samaria. Ahora, si conocéis un poco de la historia, sabéis que los judíos y los samaritanos eran una especie, un híbrido. Eran una mezcla de gentiles paganos con judíos que se habían mezclado, habían hecho ya una región por allí, por ponerlo de una forma simplificada. Y claro, para un judío esto no quiero tener trato con gente así, son gentuza, como diríamos aquí. Son gente que no queremos tener relación con esas personas. Y para muchos judíos decidían tomar un camino que podría ser más conveniente, pero en el caso de Jesucristo decidió pasar por Samaria. Y la pregunta que cabe aquí es ¿por qué? Venid conmigo a Juan capítulo 4, versículos 3 a 5. Y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, porque le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. ¿Por qué? ¿Por qué quería ir allí? Bueno, yo creo que una de las respuestas era porque allí había una persona a la que tenía que hablar del Señor Jesucristo. Te iba a hacer un camino mucho más difícil para encontrarse con esta persona. Y si conocéis la historia, conoceréis, hermanos, que esta mujer era despreciada por todo el mundo. La razón por la que salía a cierta hora del día era porque era cuando menos personas iban al pozo para sacar agua. Era una mujer que tenía mala reputación, y luego vais a ver en la conversación que tuvo con Jesucristo que había tenido ya 5 maridos, y el que tenía recientemente ni siquiera era su marido. Era una mujer que vivía en pecado. Nadie se acercaría a esta persona. Pero los discípulos llegan allí a este pozo y el Señor le dice, mira a comprar pan, y se queda allí. Y de repente aparece esta mujer. Y esta mujer, y el diálogo que tienen es muy interesante, pero todo esto lleva a que la mujer reconoció que Jesucristo era verdaderamente el Mesías. Y en ese momento que se dio cuenta de quién era que estaba allí con ella, que era el Salvador, ya no tuvo vergüenza, salió y comunicó el mensaje a toda la gente. Y cuando vinieron al Señor Jesucristo, vinieron a través de una persona que era despreciable para la sociedad. Pero lo que me llama la atención de este evento, y podemos presentar otros, es, hermanos, la extensión a la que estaba dispuesto ir Jesucristo para alcanzar un alma perdida. El Señor tenía un corazón verdadero para los perdidos. El Señor tenía un corazón misionero de verdad. En Mateo capítulo 1, 38 dice, y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que le predique también allí, porque para esto he venido. Hermanos, recorrió grandes distancias para poder llegar a la gente con el mensaje. Incluso fue a su ciudad natal. ¿Os acordáis cómo le recibieron? Le despreciaron. No es este hijo del carpintero, su madre está desde aquí con nosotros, y sus hermanos y sus hermanas, etc. Y le despreciaron. ¿Quién es este? Y no pudo hacer nada allí por el hecho de que no había fe. No tenía ni corazón abierto. Pero aún así el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a ir allí. Llegó un momento, hermanos, que en el camino, después de un itinerario larguísimo de visitar diferentes pueblos y ciudades, que mira todavía la multitud, y ¿qué dijo a sus discípulos? El corazón de Jesús estaba ahí palpitando, compasión. Dijo, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Veis lo que yo veo? Dijo Jesucristo en propias palabras. Yo veo que hay mucho trabajo que hacer y pocos que están dispuestos a hacerlo. Pero ¿cómo empezamos a resolver el asunto? Pues orando. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabes lo que va a pasar si tú te pones a orar con compasión por los perdidos para que escuchen el Evangelio? ¿Sabes lo que va a pasar? Mi pastor me metió en una trampa hace años atrás.
No sé si os he contado la historia, pero yo estaba ya en el seminario, estaba ya ahí como equilibrando qué voy a hacer con mi vida, si voy a meterme en esta carrera, en esta profesión, en este negocio, o qué voy a hacer. Y en aquella época estaba viajando por muchos pueblos y ciudades de España, pensando en mi ignorancia de que en algunas de esas ciudades habría algún testimonio cristiano, algún punto misionero, aunque fuese pequeño. Y me di cuenta, hermanos, que había miles, literalmente miles. No visité todas, pero pueden investigar esto. Encontré, hermanos, que había miles de ciudades que todavía no tenían presencia evangelística. Eso fastidió mis vacaciones. Solamente pensando, yo tengo al Señor y tengo una iglesia a la que puedo volver en Alcalá de Henares, pero esa gente no tiene iglesia, no tiene ni siquiera alguien con quien tener compañerismo cristiano. Y volví a mi pastor y le dije, pastor, mira lo que estoy descubriendo. En España hay más de un 95, posiblemente más, no sé el porcentaje de ciudades españolas que no tienen presencia evangelística. ¿Qué podemos hacer? Y él me dijo, ora. Así de sencillo, no, pero ora de verdad. Ora que el Señor envía a un misionero. Y oré, hermano, oré y oré. Y cuanto más oraba para que el Señor enviara a alguien, estos 3 dedos apuntaban de vuelta a mí y decían, ¿y tú qué? No, Señor, eso no es la respuesta que yo busco. Envía a mi hermano. Envía a alguien, pero no a mí. No, yo tengo mis planes. Y por más que luchaba, hermanos, más apuntaban esos dedos diciendo, sigue orando para que vayan más misioneros, pero mi pregunta es, ¿estás tú disponible? Tuve que trabajar duro y luego tuve que comunicárselo a mi esposa. Mi esposa, siendo tan graciosa como él, dijo, tú ve a donde quieras, yo oraré desde Madrid. Ella siempre tiene ese pronto, pero es una mujer muy seria, de verdad, que es muy calculadora y muy responsable. Pero bromeando dije, sí, eso sería bueno, que oremos para que otro vaya. Pero cuanto más hacíamos eso, más palpitaba mi corazón, misiones. Terminando ya el seminario, pensé, bueno, ya 5 años de teología ya son suficientes, ¿no? Ahora puedo seguir a otras cosas. Pero fue cuando el Señor me apuntó y me dijo, Andalucía. A través de una serie de circunstancias, si queréis os lo explico, pero el Señor puso claras marcas apuntándole que el Señor quería que viniésemos aquí. Cuando investigamos, hermanos, y vimos el vacío evangelístico que hay en toda esta región, dije, no podemos hacer otra cosa más que ir. A través de los años, el Señor nos ha demostrado que era la decisión mejor que podíamos hacer. Misiones es el corazón de Cristo, también misiones es la esperanza de los condenados. Mira lo que dice en Lucas capítulo 16, 27 al 28. Entonces le dijo, te ruego pues, estamos hablando de la historia que nos cuenta el Señor Jesucristo del rico y Lázaro. Algunos pueden afirmar que esto se trata de una parábola, pero aunque se trate de parábola, que no creo que lo sea, hermanos, la enseñanza es clara. El Señor no nos va a traer una doctrina como esta para luego contradecir, una historia como esta para luego contradecir una doctrina. Pero mira lo que el Señor cuenta en esta historia. En Lucas 16, 27 al 28, ya sabéis, se trata de un hombre que vivía con todos los lujos, y luego otro que no tenía nada, y sin embargo tenía su fe en el Señor, y estos dos mueren, y inmediatamente abren los ojos después de la muerte, y dice que vieron que el rico que estaba ahora en el Hades, atormentado, describe ese lugar como un lugar de tormento, dice, vio de lejos a Lázaro y Abraham y Lázaro ahí en el seno de Abraham. Y hay una conversación, y la conversación va algo así. Abraham envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y me saque de este tormento. Y Abraham le dice, no,
No puede ser, demasiado tarde. Mira lo que dice. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, después de decirle que no va a ser, que escuche a los profetas, que escuche a Moisés y a los profetas. Dice, te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Seguramente vivían igual que él, en la abundancia, para que les testifique, a fin, toma nota, de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Os dais cuenta de que de repente este hombre tiene un corazón misionero? Antes le importó un bledo todo ese tema de la eternidad. Todo era momento, disfrute, banquete, otro banquete. Me imagino que tenía el colesterol por las nubes. El tipo de vida que cualquier persona envidiaría. Sobre todo en la época en la que vivimos. Bebe, come, descansa, disfruta y vive muchos años. Es el logo, es el tema de la sociedad hoy en día. Es una descripción muy clara de lo que el mundo busca hoy también. Pero era demasiado tarde. Y ahora él se da cuenta de la urgencia que había de enviar a alguien para que hablase a sus 5 hermanos. Yo, meditando sobre esto, dije, ¿qué podría mover a los cristianos en el mundo para tener un celo misionero de verdad? Dije, les enviamos 5 minutos al infierno. ¿Verdad que sí? Pues este hombre ahí algo se despertó y empezó a darse cuenta, hermanos, que misiones, la tarea que el Señor ha dado a su iglesia, es la tarea más importante que tenemos que hacer. Es la esperanza de los condenados. Hay una historia que me llamó mucho la atención sobre un agnóstico, una persona que no creía en Dios y quería demostrar a los demás que era una tontería creer en Dios. Más bien era un ateo, pero en la historia le presenta como un profesor agnóstico. Se cuenta la historia de un profesor agnóstico que visitó las islas Fiji. Ahora, si habéis estudiado un poco de la historia de estas islas, ¿sabes lo que hacían en las islas? Eran caníbales. Venía un extranjero de vacaciones y se lo comían. Pasan los siglos y mira lo que ocurre. El profesor, con voz de protesta, replicó a un grupo de ancianos cristianos y les dijo: vosotros sois grandes líderes, pero es una lástima que hayáis sido engañados por esos misioneros cristianos. Hoy ya nadie cree en la Biblia, la gente está cansada de las historias de Jesús y de la muerte en la cruz y por los pecados del mundo. Lamento tanto que os hayan tomado el pelo y creáis ese tipo de cosas. El jefe de la tribu, con un destello en los ojos, el anciano, le contestó al profesor: ¿ves esa roca allí? En ella solíamos machacar el cráneo de nuestras víctimas. ¿Ves ese horno junto a la roca? Ahí solíamos asar los cuerpos de nuestras víctimas. Si no fuese por esos misioneros y el mensaje de salvación que trajeron, tú serías nuestro menú para hoy. Tú estarías en el plato de la cena. ¿Es importante esto? Cambia las vidas. Definitivamente cambió la mía. Y hermanos, cuando indagamos más sobre esto, nos damos cuenta que la Biblia está llena de pasajes que muestran la urgencia de ir con el mensaje de salvación. Por ejemplo, Romanos capítulo 10. 4 preguntas hay y una sola respuesta para las 4 preguntas. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
¿Cuál es la respuesta a estas 4 preguntas? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Está trayendo un pasaje del Antiguo Testamento, aplicándolo al Nuevo Testamento a sus discípulos para decir, estoy hablando de vosotros. La manera que la gente tiene de saber el mensaje de salvación es si alguien se lo comunica. ¿Estamos nosotros ahí dispuestos? Eso trata misiones. Se trata de alcanzar a la gente que tenemos cerca, pero también tenemos la responsabilidad de alcanzar a la gente que está lejos. Pero ¿cómo voy a alcanzar yo gente que está, por ejemplo, yo qué sé, en China, o en Marruecos, o yo no puedo estar allí? Entonces el Señor nos da la idea, el plan de dar para misiones. Entonces en estos versículos podemos ver varias verdades que tenían a Pablo sorprendido, maravillado. Uno era, por ejemplo, la sencillez del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Mira, pues tienes que subirte esta montaña de rodillas, bajarla de rodillas, subir la siguiente de rodillas, bajar la siguiente, 7 montañas, todas de rodillas, haciendo penitencia. Y luego tienes que dar todo tu dinero a los pobres y vivir en una choza. Y tienes que hacer esto y esto y no, hermano, dijo, cree en el Señor Jesucristo. Es una creencia, es una rendición, es decir, este es el único medio. Esto le tenía a Pablo maravillado. Por gracia sois salvos mediante la fe. Efesios 2, 8 y 9. No por obras para que nadie se gloríe. Tan sencillo. Uy, a mí cuando me contaron esta historia antes de convertirme, dije yo, pero eso es demasiado sencillo. Y me dijo este chico, me estaba hablando del Señor, dijo, si fuese más complicado, nunca jamás sería salvo. Si hubiera dejado algo en tus manos, seguramente nunca lo podrías conseguir. Tan sencillo. Arrepentíos. Cambia de forma de pensar. Pon tu forma de pensar ahora en el camino que el Señor ha mostrado para la salvación. Confía en eso, pon todo tu peso en eso. Y recíbele como Salvador. Tan sencillo, pero tan complicado. Porque incluso hasta hoy, a las personas que se lo explican, se quedan diciendo, no puede ser. Y esto le tenía a Pablo maravillado. La sencillez del Evangelio y luego también la suficiencia del Evangelio. No hay otro camino. Él es más que suficiente. No me avergüenzo del Evangelio, dijo en Romanos 1, 14. Pues es poder para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Suficiente para todos. Para los judíos, para los gentiles. No solamente para un grupo selecto. Para todos, para mí. Para el más vil pecador. Alguien me ha dicho alguna vez, pastor, pero alguien como, por ejemplo, pongamos una figura que despreciamos, Adolf Hitler. ¿Él podría ser salvo después de todo lo que hizo? Sí. Bueno, pastor, no, él se merece el infierno, como tú y como yo. Si solamente se hubiera arrepentido y puesto su confianza en la obra redentora del Señor Jesucristo, incluso alguien como él. ¿Sabe quién fue el Adolf Hitler, por ejemplo? Poner de una manera simbólica, el apóstol Pablo, antes de ser apóstol. ¿Qué hacía con los cristianos? No te pusieras en camino de Saulo de Tarso, con sus cartas de autorización para arrestar, meter en prisión, incluso, quizá, si se diera el caso, como en el caso de Esteban, pues meterle en la cárcel, darle el muerto. Y en eso había dedicado el resto de su vida. Pero un día, en camino a Damasco, hermano, se le apareció el Señor y dijo, ¿quién eres? Dijo Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas. Cada vez que tú arrestas a un cristiano y te resistes al Evangelio, es como dar una coz contra un clavo. ¿Has intentado eso alguna vez? Duele. Y esa es la metáfora que está utilizando el apóstol Pablo. Cada vez que yo resisto al Señor, me hago daño a mí mismo.
Una vez que comprendió quién fue Jesús, tuvo dos preguntas. Uno, ¿quién eres? Dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. La otra pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Cuando nos damos cuenta, hermanos, que Dios, el Señor Jesucristo, tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, nuestra única reacción, nuestra respuesta más aceptable es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, la sencillez del Evangelio, la suficiencia del Evangelio, y luego también la preocupación del apóstol Pablo. Hermanos, había tantos ignorantes todavía en el mundo que tenían que ser alcanzados. En Hechos capítulo 4, 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero al mismo tiempo iba por todas las ciudades siempre preguntándose, ¿y aquí quién habrá que necesite el Evangelio? Cuando llegó a Atenas, hermanos, se dio cuenta que todos. Cuando se fue a Éfeso, todos. Cuando se fue a Corinto, todos. No sé si llegó a España, pero si llegó, todos necesitaban el Evangelio. Él estaba preocupado y esto le impulsaba a ir con el Evangelio porque era el único remedio. Le movía, cuanto más dificultad encontraba, más deseo tenía de llevar este mensaje que transformaba las vidas. Si avanzas un poquito, 2000 años más adelante, llegamos a la Costa del Sol. ¿Sabes lo que hay ahí? ¿Ves ahí? Hay gente que está disfrutando de su vida, sobre todo los que se han jubilado con dinero. Pero sabes, si no tienen a Cristo, van también a ser condenados. Y alguien tiene que llevarles el Evangelio. En la buena nueva de salvación. Hay una salida para eso. ¿Cuál es la buena noticia? De que Cristo ha provisto todo lo que hace falta para que una persona pueda ser salva. Y en nuestras misiones, hermanos, es hacer que ya no sean ignorantes de eso. Que por lo menos sepan que hay una puerta. La ignorancia también, otra cosa que le teníamos preocupado, creo yo, fue la indiferencia de la gente, de tantas personas, pero no solamente de los incrédulos, sino de tantos cristianos. No les importa. Pueden pasar toda su vida sin realmente, sin buscar la oportunidad intencionada de hablar a alguien del Señor Jesucristo, y no parece preocuparles. He conocido a personas, hermanos, que afirmaban de que eran salvos. Después de 30 años, y dije, bueno, pues ya después de 30 años habrás dirigido a alguna persona a Cristo. Habrás quizás incluso guiado a una persona para recibir a Cristo como Salvador. Me dicen, no, yo he sido fiel a la iglesia, leo mi Biblia toda la semana, y tal, pero nunca he... Digo yo, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? Si el palpitar del corazón de Jesús es misiones. Y el corazón del Espíritu Santo, misiones. ¿Cómo puede un cristiano, hermanos, ignorar este mandato? Y sin embargo los hay. Mi tarea como pastor, evidentemente, es intentar sacarnos de esa ignorancia. Otra serie de frases que son muy impactantes, famosas frases, es: la iglesia que no evangeliza, ya sabéis, ¿verdad?, se fosiliza, se endurece. Si la voluntad de Dios es evangelizar al mundo y tú rehusas en participar, te convertirás en un oponente de Dios. Es juez, ¿verdad que sí? Sí. Tu tarea suprema, la tarea suprema de la iglesia, es el llevar el evangelio al mundo y también, por supuesto, enseñarles la palabra. Esa es la tarea de la iglesia. No es solamente reunirnos el domingo, hermanos. Escuchar un mensaje que me motive para poder sobrevivir otra semana más. No, eso no es. No debemos estar aquí como supervivientes, sino como más que victoriosos. Otra, cuando el Padre dio a su Hijo, le dio al mundo. Cuando el Hijo murió por el mundo. La visión de Dios es el mundo. Otro, construye con tu fuerza y tus posesiones, o Dios puede poner tu fuerza y tus posesiones al mismo nivel que tu contribución.
Y el último, si Jesucristo es Dios y Él murió por ti, ningún sacrificio que tú hagas por Él será demasiado grande, lo mencioné antes. Hermanos, tenemos la misión, es el corazón, misiones es el corazón de Cristo. Misiones es la esperanza de los condenados, misiones es la salud de la iglesia. Podemos hacer, ¿os acordáis lo que pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Si miráis Romanos capítulo 10, me parece que es, no, capítulo 11 puede ser, no me acuerdo bien, donde da la historia de que salieron de Egipto y luego se pusieron a jugar. Y luego Dios destruyó. Dice, y esto lo escribe como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas semejantes. A veces la iglesia juega en vez de estar trabajando. A veces los cristianos juegan a iglesia cuando deberían estar sirviendo, preparándose, evangelizando. Termino con esta ilustración y cierro. Estoy leyendo un artículo que me llamó la atención y que esto lo tengo que poner en mi mensaje. Se trata de un puente que se construyó sobre un arroyo que se llama el Panther Creek, y esto está en el oeste de Kentucky. Fue construido por el gobierno de los Estados Unidos, sirvió como fuente de orgullo y se convirtió en un símbolo de la recuperación de la economía. ¿Sabes? Se construyó este puente y era como un monumento, pero nunca se usó. ¿Sabes de aquí sirve un puente que no se usa? Habían hecho una carretera que llegaba, o sea, del puente para afuera y para adentro, pero nunca se llegó a usar el puente. Hermanos, un puente que no se usa es un puente inútil. Y un cristiano que no está activo en el tema de evangelización, yo diría que se encuentra muy cerca de lo mismo. Termino con Colosenses 1, 24 y 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Este pasaje es muy inspirador porque lo que Pablo está diciendo es que Cristo pagó el precio total para que una persona pueda ser salva, pero alguien tiene que llevar la carta. Imagínate que yo tengo un regalo para Maritza, pero vivo, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos. Bueno, el regalo, que es carísimo, ya está pagado. No hay que pagar nada. Pero necesito de la oficina de correos para que ese paquete llegue de mis manos a Maritza. ¿Sabes qué es la iglesia? La oficina de correos. Y Pablo dice, yo estoy dispuesto a ser el cartero. Lo que falta a las aflicciones de Cristo no es que Cristo tenga que padecer más porque no es suficiente su obra de redención, es porque alguien tiene que llevar el Evangelio, aunque a este cartero le costase la muerte. Y hermanos, como iglesia tenemos la misma tarea, la misma responsabilidad. Es importante, hermanos, que nos despertemos del letargo y que entendamos estas tres grandes verdades. Que el corazón de Cristo suena todos juntos. Misiones. Es impactante eso, ¿verdad? Misiones es la esperanza de los condenados. Toda esa gente necesita escuchar el mensaje. Y luego, hermanos, cuando toda la iglesia esté activo en esto, podemos decir que hay salud. La iglesia está siendo útil. Está siendo ejercitada. Necesitamos eso para nuestra iglesia también. Vamos a ponernos de pie y tener una palabra de oración.
Señor y Padre Celestial, te damos gracias por lo que hemos visto hoy en tu palabra sobre el tema de misiones, sobre la gran comisión. Es grande, Señor, porque tiene que alcanzar al mundo entero. Es grande porque hay una autoridad detrás inmensa, toda autoridad. Es grande, Señor, porque la tarea que tenemos que hacer posiblemente no la veamos cumplida en nuestro tiempo de vida. Pero es importante que estemos ocupados durante ese tiempo. Ayúdanos, Señor, a no salir de aquí intimidados por el tamaño del gigante que tenemos delante. Porque con la roca del Evangelio podemos hacer que uno tras otro caiga a los pies de Cristo y te reciba como Salvador. Anímanos, Señor, danos, estimúlanos. Y Señor, no sé si esta mañana hay aquí alguna persona que todavía no ha llegado a ese punto de entender que solo tú puedes salvarla del infierno. Pero te pido, Señor, que si no han tomado esa decisión ya, si no han experimentado el nuevo nacimiento, que hoy, Señor, puedas poner en su corazón y dar un paso adelante y hablar con algunos de los hermanos, de manera que podamos mostrarla desde la Biblia, la única fuente, la única manera de ser salvos. Y puedan resolver eso para toda la eternidad. No sé si hay alguien aquí, Señor, pero te pido, Señor, que obres en su corazón para que den ese paso. Y una vez que salgamos de la iglesia, ayúdanos a recordar que entramos en el campo misionero. Aquí estamos en nuestro refugio. Aquí estamos a salvo. Estamos en la familia. Pero, Señor, cuando salimos de aquí nos vemos solos, aunque sabemos que no lo estamos. Ayúdanos, Señor, para tener ese denuedo que tuvo Pablo, para abrir su boca. Ayúdanos a prepararnos de manera que nuestro mensaje sea claro y no diluido con un montón de cosas que complican más que simplifican. Ayúdanos para que el mensaje que sale de nuestra boca, Señor, sea comprensible y que tu Espíritu Santo, Señor, clave todo eso en el corazón de las personas y puedan rendirse a ti, Señor, orando ante ti, clamando ante ti, Señor, pidiendo perdón por su vana manera de vivir. Y luego, Señor, en humillación, acudir a ti, Señor, pidiendo gracia abundante para su salvación. Sabemos, Señor, que tú lo haces una y otra vez, pero hazlo una vez más durante este mes de noviembre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar nuestro último himno que dice: cerca de ti, Señor, yo quiero morar. El 429.